Alumnos, volvemos a encontrarnos en otra clase. Primero que nada les quería recordar que para el jueves tienen el práctico que está disponible en la plataforma del Classroom, a la cual solicito su entrega. Así vamos chequeando la cantidad de material que han podido trabajar y también cómo están quedando los temas. Están quedando de una manera bastante más concreta. El mismo jueves les estaré remitiendo el práctico de la unidad 2 para que ya empecemos a repasar esa unidad. La idea de los prácticos es el repaso, así que van a trabajar. Sobre la unidad que hemos terminado la semana pasada, les recuerdo que es la unidad 4, sobre la cual hemos trabajado bastante a fondo. Hemos terminado la misma, así que también vamos a hacer un práctico sobre esa unidad para que ustedes puedan repasarla. Bueno, lo que nos queda son las dos unidades, la unidad número 5 y 6. Estas dos unidades siempre las trabajamos de manera conjunta porque ustedes van a ver que refieren a uno de los caracteres, que es la capacidad. ¿Sí? Dentro de lo que nosotros hemos trabajado, ya hemos hablado un poquito de capacidad de derecho y de capacidad de hecho. En estas unidades las vamos a trabajar a fondo. No solamente vamos a trabajar la capacidad, sino vamos a trabajar los supuestos donde este atributo de la persona se ve en conflicto. ¿Sí? Así que, para trabajar este tema, vamos a dejar un poquito de lado ya vías. Vamos a trabajar con material adicional. Les voy a... Rivera está y tiene bastante completo el tema. Les voy a pasar diapositivas para que ustedes las puedan completar y puedan tener este material, digamos, bastante actualizado con el Código Civil y Comercial. La clase, obviamente, he trabajado material de, digamos, de diversos autores, así que yo les voy a ir pasando por medio de ese material adicional, como lo venimos haciendo. Voy a revisar en el Classroom si podemos subir todo el material que tenemos, así ya lo tienen todo disponible. Sin embargo, yo les he estado mandando en el mail, así que eso está bastante disponible para ustedes. Cualquier duda, ya saben, tienen el mail disponible. Yo les trato de contestar lo más rápido posible. Trato de puntualizar efectivamente cuáles son las dudas y responder cada una de ellas. Así que siéntanse la libertad de hacerlo, no hay ningún problema, estamos para sacar todas las dudas que tengan. Eh, por el momento vamos a seguir trabajando de esta manera. El método de evaluación, lo voy a revisar con la doctora Quiroga para ver cómo podemos llegar a hacer algún tipo de evaluación además de los prácticos, para que ustedes tengan, digamos, una modalidad un poco más cercana a lo que es el examen final, por así decirlo. No sé si quieren que implementemos en algún momento el Zoom o la transmisión en vivo. Eso depende mucho de los horarios de ustedes. No sé si todos cuentan con, digamos, dispositivos aptos para reproducir una videoconferencia. Por favor, háganme llegar esa duda. Yo igual se los voy a plantear en el mail para que veamos. El Classroom tiene disponible el sistema de conferencia, así que podremos utilizarlo. Así que por favor, tratemos de responder esto. Así podemos ver si fijamos un día para hacer una conferencia para poder tener un poquito más de interacción. ¿Sí? Porque por ahí esto es muy unidireccional y no hay muchas dudas por el momento de ustedes. Así que por favor háganme llegar eso. Así vemos si planeamos una pequeña videoconferencia, sería seguramente el jueves, puede ser, el mismo jueves o la semana que viene. ¿Sí? Por favor,
háganme llegar esa respuesta. ¿Sí? Bien. Bueno, lo primero que vamos a trabajar en esta unidad 5 es la capacidad. Se ha entendido a nivel clásico que la capacidad es uno de los atributos de la persona y que es la aptitud de esta persona para ejercer los derechos por sí misma, contraer obligaciones y asimismo de ser titular de esos derechos. Es decir, podemos distinguir dos especies de capacidad. Tenemos la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho es la aptitud que tiene esta persona de adquirir y de ser titular de esos derechos y esas obligaciones. Si nosotros nos vamos a la unidad de los derechos, sería la aptitud que tiene esta persona para ser titular de esos derechos patrimoniales, en cuanto a los derechos reales, personales o intelectuales. Asimismo, bueno, podemos decir que la capacidad de ejercicio, la capacidad de hecho, es la posibilidad de que este sujeto puede ejercer por sí mismo esos derechos. ¿Sí? Esto es una definición bastante necesaria, que la tengan bien presente, cuando vayamos desarrollando todos los temas que vamos a trabajar en esta unidad. Por otro lado, la capacidad como atributo para muchos autores hoy está en conflicto porque muchos autores dicen que la capacidad de ejercicio de los derechos o del goce de los mismos es algo tan importante para el sujeto que se transforma más que en un atributo de la persona en algo mucho más importante. Entonces tenemos desarrollos de autores que plantean que esta capacidad en realidad es un derecho humano de la persona, porque la capacidad sintéticamente es la posibilidad de vivir en el mundo. Entonces estos autores plantean que bueno, la capacidad es mucho más importante porque si el sujeto se ve privado de la misma no va a poder ejercer los derechos. Entonces estamos ante uno de los atributos más importantes del sujeto, porque le permite la vida en sociedad. Entonces estos autores le dicen, bueno, es tan importante la capacidad que supera esta cuestión de ser un mero atributo. Son teorías y posiciones doctrinarias que bueno, yo les voy a mandar, eh, las cuales a mí no adscribo las mismas. Yo entiendo que la capacidad sigue siendo un atributo de la persona, si bien es muy importante y uno de los más importantes, entiendo que no deja de ser un atributo mismo de la persona y engloba tanto derechos patrimoniales como derechos personalísimos. Por lo tanto, entiendo que estos autores es respetable la opinión, no la comparto un 100%. ¿Sí? Yo les voy a mandar la bibliografía en referencia a esta cuestión. Adquiere bastante importancia pensar que bueno, es un atributo muy importante y solamente puede ser privado o restringido mediante sentencia judicial. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que nosotros tener bien presente. ¿Sí? Bien, entrando puntualmente a las dos especies de capacidad, ya hemos hablado de la capacidad de derecho y de la capacidad de hecho o de ejercicio. ¿Sí? Tenemos que tener presente bien que la capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de las relaciones jurídicas. Y la capacidad de hecho es la posibilidad de esta persona de ejercer por sí misma esos derechos y cumplir las obligaciones. ¿Sí? El artículo 22 les va a decir que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. ¿Sí? La ley dice, puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. En cuanto a la capacidad de ejercicio, el artículo 23 dice toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresadas en este código y en una sentencia judicial. ¿Sí? Entonces ya tenemos más o menos nosotros que es una capacidad de derecho y una capacidad de ejercicio. ¿Sí? La capacidad de derecho, para que nosotros tengamos en cuenta, es la posibilidad de ser titular de esos derechos. ¿Sí? Y se contrapone con la incapacidad de derecho. ¿Sí? Ahora bien, nosotros
en nuestro programa tenemos primero desarrollado la capacidad de hecho, ¿sí? Y no solo de la correlación con la imputabilidad. En este tema sí yo les voy a pedir que trabajen con Jan Bias, ¿sí? Está bien desarrolladito esta correlación con la imputabilidad. La imputabilidad refiere a la posibilidad de que este sujeto sea el autor de esa relación jurídica. ¿Qué quiere decir autor? Que sea uno de los sujetos de la relación jurídica. Y va a tener que ver con que nosotros podamos imputar ese acto voluntario a la persona. Porque el acto voluntario, la teoría del acto voluntario, supone que el sujeto tiene elementos internos. Y dentro de los elementos internos va a estar el discernimiento. Ese discernimiento es la posibilidad de que el sujeto pueda distinguir lo que está bien y lo que está mal. Las enfermedades mentales lo que hacen es suprimir la posibilidad de que el sujeto pueda determinar si está mal o está bien lo que está haciendo, ¿sí? Y acá es donde podemos nosotros imputar la actuación al sujeto, pero determinar que este mismo sujeto no ha obrado de manera voluntaria, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poder encontrar dentro de esta capacidad de hecho la posibilidad de que el sujeto sea el autor de la relación jurídica, pero que no le es imputable. ¿Por qué? Porque no ha podido discernir que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Sí? Bien. Después nosotros vamos a trabajar lo que son las incapacidades. Bien. Dentro de las incapacidades de hecho, es decir, esta imposibilidad del ejercicio por sí mismo, vamos a tener en cuenta que tienen como objeto o tienen como objetivo proteger a la persona que se encuentra en una situación en la cual no va a poder ejercer libremente sus derechos por sí mismo, ¿sí? Y acá vamos a entrar un poquito, vamos a adelantar lo que es la unidad 6 y hablamos de incapaces de derecho, o que incapaces de hecho, perdón, aquellas personas las cuales tienen un impedimento, ¿sí? El código define a aquellos que son incapaces de hecho, aquellos sujetos, bueno, la persona por nacer, que ya le hemos trabajado en la unidad anterior, la cual es bastante razonable la incapacidad de ejercicio porque no tiene la posibilidad de manifestar la voluntad ni tampoco tiene una madurez para hacerlo. Obviamente tener el seno materno eso es bastante fácil de comprender. También nos va a establecer que hay menores, que son estos sujetos que no han cumplido 18 años, que también tienen una inmadurez para poder entender de por sí la importancia que tienen los actos jurídicos y en los cuales la ley o el sistema jurídico les da medidas de protección. También vamos a tener aquellas personas que tienen una restricción de la capacidad o una incapacidad donde estas personas se les da una herramienta para poder subsistir o facilitarles las relaciones jurídicas. Cuando nosotros hablamos de incapacidades de ejercicio vamos a tener en cuenta esas situaciones. Ahora bien, también fuera del sistema de lo que es el Código Civil y Comercial, vamos a tener situaciones donde se plantean también la existencia de una incapacidad de ejercicio, y eso es lo que refiere el artículo 12 del Código Penal. El artículo 12 del Código Penal habla de la reclusión y la prisión por más de 3 años, llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, lo que podrá durar hasta 3 años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además de la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer en ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces. En ese sentido, es que nosotros trabajamos este artículo 12. ¿Por qué? Porque tiene una influencia directa en cuanto a la capacidad del sujeto para el ejercicio de sus derechos. ¿Qué quiere decir? Lo inhabilita de manera absoluta para realizar actos de disposición. Bueno, antes de entrar más en el 12, les quiero aclarar, los actos de disposición
son aquellos que importan una modificación sustancial en el patrimonio. Los actos de administración son aquellos que no tienen una modificación sustancial en el patrimonio, ¿sí? Para que tengamos en cuenta esa pequeña diferencia. Ahora bien, el artículo 12 lo que nos plantea es que es una persona que ha cometido un delito y ha sido condenado por una pena mayor a 3 años. Y acá es donde este sujeto está dentro del sistema penitenciario para rehabilitarse. ¿Qué quiere decir esto? El fin de la pena es la reinserción social del sujeto. Acá es donde nosotros vamos a encontrar que tenemos un sujeto que no tiene digamos, una cuestión de hecho que le imposibilita conocer el sentido del acto, sino que está dentro de un sistema penal, un sistema carcelario donde podría ser susceptible a presiones por parte de otros sujetos para que disponga de sus bienes. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley penal? ¿Qué es lo que hace el Código Penal? El Código Penal le da esta seguridad al sujeto y le da esta protección para impedirle realizar actos jurídicos. ¿Por qué? Porque este sujeto no se encuentra en una situación normal. ¿Sí? Entonces le damos esta protección que significa el artículo 12. Para aquellos a los cuales me han preguntado qué leyes vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar muchas leyes. Y ahora empezamos a trabajar, ya lo hemos trabajado en el capítulo anterior con la ley del registro civil que vamos a volver a ver en la unidad 6. ¿Sí? Sobre el artículo 12, tienen, digamos, Yambías disponibles. Si Yambías ha trabajado este artículo 12 en bastante profundidad, cualquier cosa si no lo entienden me avisan por mail y yo les voy a incorporar más material sobre este artículo 12. ¿Sí? Acá es una limitación que nosotros tenemos que tener en cuenta que está fuera de lo que es el Código Civil y Comercial. Remite al sistema de la capacidad del Código Civil y Comercial para la regulación de esta, digamos, esta inhabilitación o incapacidad porque el sujeto no va a poder realizar sus actos jurídicos y están sometidos a curatela. La curatela ya la vamos a trabajar, es uno de los sistemas de protección que tiene el Código Civil y Comercial para la gente o para los sujetos humanos que tienen algún tipo de impedimento. Bien, ya entrando en lo que es incapacidad de derecho, ya hemos hablado que la ley establece que la capacidad de derecho es la aptitud que tiene el sujeto para ser titular de los derechos y obligaciones. ¿Sí? Digamos, se contrapone la incapacidad de derecho. La ley va a establecer determinadas incapacidades de derecho teniendo como base el orden público, el orden moral. ¿Sí? ¿Para qué? Para impedir que se den determinadas situaciones. No existe en el sistema jurídico incapacidades de derecho generales. ¿Por qué? Porque dicen los autores, esto llevaría a una aniquilación de lo que es la persona. ¿Por qué? Porque no le permitiría ser titular de determinados derechos. Y esto es lo que el sistema jurídico no puede permitir. ¿Sí? Nosotros tenemos la libertad de ser titulares de derecho y no al revés. ¿Por qué? Porque le diría, bueno, en ese sentido estableceríamos como personas de segunda clase, lo cual no está permitido porque todos somos iguales ante la ley. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Las incapacidades de derecho se fundan en el orden público. Grábenselo esto a muerte porque nos va a servir para todas las materias. ¿Sí? Incapacidades de derecho se fundan en el orden público y solamente son establecidas por la ley. ¿Sí? Solamente la ley nos va a decir cuáles son las incapacidades de derecho. ¿Sí? Las incapacidades de derecho tienen determinados caracteres. Son excepcionales y de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a regularse en esas situaciones, van a aplicarse en las situaciones expresadas por la ley y no pueden ser analógicamente aplicadas. ¿Sí? Van a ser siempre relativas porque solamente se aplican los casos excepcionales, previstos, y la regla es la capacidad del derecho. ¿Sí? Y la excepción son las incapacidades. El Código Civil y Comercial tiene una breve descripción en cuanto a que no son las únicas incapacidades de derecho que establece la ley. El 689 nos dice que los progenitores no pueden hacer contratos con los hijos sometidos a su responsabilidad parental. ¿Sí? El 120 dispone que los tutores no pueden, ni con la autorización judicial, celebrar actos
prohibidos a los padres respecto a los menores de edad, ¿sí? Hay determinadas incapacidades para contratar que las vamos a encontrar, por ejemplo, en el 1002 del Código Civil Comercial, que les dice: no pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de los bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. ¿Sí? Ese es uno de los primeros supuestos, los funcionarios públicos. El segundo supuesto van a ser los jueces. En cuanto a los jueces y los auxiliares de justicia, los árbitros y los mediadores, ellos van a estar con una incapacidad sobre eso, los bienes relacionados en los procesos en los que han intervenido. Es decir, un juez no va a poder adquirir derechos sobre bienes que han estado dentro de los juicios en los que ha intervenido como juez. ¿Sí? Ni los mediadores, ni los árbitros, ni los oficiales de justicia. Porque supone que este funcionario va a poder, digamos, de alguna manera influir en la voluntad del otro. ¿Sí? O se va a encontrar en mejor posición para imponer su voluntad. Los abogados y los procuradores, bueno, esto nos toca a nosotros respecto de los bienes litigiosos en los procesos que han intervenido o intervienen. ¿Qué quiere decir? Los bienes los cuales van a estar o sobre los cuales su cliente les consulta y ustedes inician un juicio, no los van a poder adquirir porque se supone que también acá el abogado o el procurador va a poder, digamos, de alguna manera influir en la voluntad del otro, por lo cual se establece una incapacidad de derecho. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos regímenes en cuanto al matrimonio. El matrimonio puede tener la administración exclusiva de los bienes o el régimen de la comunidad. Esto tiene que ver con la modificación del Código Civil y Comercial. Nosotros antes en el Código Civil teníamos a los cónyuges, siempre actuaban bajo el régimen de la comunidad. Hoy el Código Civil y Comercial permite que tenga una administración en cuanto a los bienes que adquiere cada uno, una administración, digamos, separada. Cuando es régimen de comunidad, los bienes ingresan al patrimonio conyugal y no, digamos, los bienes pertenecen a ambos. Entonces, lo que no quiere la ley es que los cónyuges puedan, digamos, de alguna manera influir en la voluntad del otro cuando los bienes son de administración conjunta. Después nos habla de los albaceas que no son herederos, no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de los testamentarios que tienen a su cargo. Acá el albacea es aquel que va a administrar los bienes y no los van a recibir, entonces por lo que se establece una incapacidad para de alguna manera poder influir. Después tenemos unas incapacidades para recibir bienes por sucesión testamentaria y nos habla de las inhabilidades para suceder por testamento. Esto está en el 2482 del Código Civil Comercial y les dice que no van a poder suceder por testamento los tutores o curadores a su pupilo, si estos mueren durante la tutela o antes de ser aprobadas las cuentas. Los escribanos y los testigos que hayan sido otorgantes en el acto, los ministros de cualquier culto y los líderes conductores espirituales. Acá podemos decir o hacer, digamos, una breve reflexión en cuanto a que son situaciones en las cuales van a poder influir dentro de lo que es la confección del testamento, para lo cual el orden público y el orden moral establece que, bueno, no van a poder ser beneficiarios de esto. ¿Sí? Bien, en el programa vamos a ver que nosotros tenemos determinadas, digamos, las incapacidades de derecho y las incapacidades de hecho, ¿sí? Acá yo les voy a mandar, digamos, en el PowerPoint, la idea que, para que vayan trabajando ustedes también, que es la diferenciación entre lo que es incapacidades de ejercicio y las incapacidades de derecho. Para que ustedes lo tengan bien presente, las incapacidades de derecho se funden en el orden público. Las incapacidades de hecho se van a fundar siempre en intereses privados. Acá también deberíamos hacer una pequeña, digamos, una pequeña aclaración. Esto lo pueden tomar de Zambias, pero van a tener que agregar las restricciones a la capacidad, que no es lo mismo que las incapacidades. Lo vamos a trabajar en el próximo punto de este programa, seguramente en la próxima clase, porque ya con el tiempo no los quiero agotar. Digamos, sé que es bastante difícil seguir la clase
por vía YouTube, entonces por eso les hago clases un poquito más cortas y con más material bibliográfico para que lo lean más tranquilos. En ese sentido nosotros vamos a trabajar puntualmente esta diferencia, capacidad de hecho y capacidad de derecho. Como ustedes pueden verlo, digamos, el fundamento es el orden público en cuanto a las incapacidades de derecho y el interés privado en cuanto a las incapacidades de hecho. La función que tiene la incapacidad de derecho es sancionar determinadas conductas que no van con el orden público. La función que va a tener las incapacidades de hecho es la protección de estas personas que han sufrido determinado impedimento o que tienen alguna circunstancia de hecho que los impide el discernimiento de alguna manera o tienen algún elemento de hecho que no les permite estar en igualdad de condiciones con aquellas personas que van a contratar. ¿Sí? Después la sanción que recae sobre las incapacidades de derecho es la nulidad absoluta del acto realizado y cuando hablamos de incapacidades de hecho vamos a tener la nulidad relativa, ¿sí? Porque siempre va a estar a favor de esta persona. Más adelante nosotros cuando terminemos la materia vamos a trabajar esto de la cuestión de la nulidad, esto está más o menos en la unidad 13, 14, 15, la 16 también la vamos a trabajar. En cuanto a la nulidad, esta nulidad es la sanción que nosotros hemos visto cuando trabajábamos la clasificación de las leyes según el rigor de la sanción, ahí aparecía la nulidad, esto de volver atrás los efectos. Acá nosotros lo trabajamos. La sanción en cuanto a la incapacidad de derecho va a ser la nulidad absoluta y en cuanto a la incapacidad de hecho va a ser relativa. ¿Sí? La nulidad relativa. Bien, esas son principalmente las diferencias. Lo van a trabajar esto de Llambias. Ahí está bastante lindo e interesante que lo vean. Para poder hacer el cuadrito que les voy a proponer también en el práctico. Bueno, chicos, por el tiempo que llevamos vamos a cortar acá, vamos a hacer, digamos, un breve descanso para que lo vayan leyendo y vamos a seguir con el resto de la unidad, porque lo que viene, digamos, es bastante más exhaustivo y un poquito más largo. Así que bueno, esto para que ustedes tengan en cuenta es como la parte estática de la parte de capacidad. ¿Sí? Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Estén atentos al material que voy subiendo, vayan leyéndolo por favor para no quedarse atrasados. A las preguntas que me dicen que si esto lo tienen que saber, sí lo tienen que saber porque no vamos a tener tiempo de repetirlo en clases presenciales. Ustedes tengan en cuenta que estamos como haciendo la materia, estamos trabajando la materia. Estoy atento a sus dudas, las respondo lo más pronto posible. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Siempre es un placer estar en contacto con ustedes, así que les dejo muchos saludos.